comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Lunes 26 de marzo, última semana del tercer mes del año 18. Hoy es lunes santo. En la liturgia católica entramos allá de lleno en la Semana Mayor, la Semana Santa. El miércoles les voy a hablar un poco sobre cómo mi abuela me explicaba la Semana Santa. De que entraba la Semana Santa no se barría, era una cosa seria. Lo de no barrer tenía una explicación que viene incluso desde la Edad Media. ¿Por qué? Porque para tú saber si el diablo había entrado a tu casa, tirabas tierra. Y si veías que ahí había patitas de gallo, es que el diablo entró en tu casa. Para que usted vea. Bueno, de eso lo vamos a hablar un poco el miércoles, de las tradiciones que se van en esta Semana Santa. Oiga, de Beethoven, le cuento algo. En su lecho de muerte, Beethoven entregó una carta dirigida al amor de su vida. En la historia nunca se ha podido identificar quién era esa mujer. Y hasta allá llega su inteligencia, ¿no? El amor tiene que ser privado. No se ponga en Instagram a decir que usted está enamorado. No está enamorado, una relación personal. Además que no firme su propia sentencia. Sí, porque además no sé si se va a dejar. Entonces hay novios que se dejan y después están reclamándose en Instagram. La vida personal y la vida íntima es íntima. Exacto. En eso Beethoven le da una lección. Yo estoy seguro que si Beethoven hubiera nacido en la época del Instagram no hubiera publicado ninguna de esas fotos. Además de eso, esa imagen que usted vio de Carter con Sadat y con Menachem reproduzcala cuando vea la foto cuando él firma los tratados Torrijos-Carter ahí en la OEA. Bueno, ese era el presidente Carter. Un hombre, un estadista, un hombre de una gran moral, como esos presidentes, lo que se necesita en el mundo en la búsqueda de la paz. Rápidamente, Fernando, una semana muy llena de noticias. El sábado la movilización de los estudiantes norteamericanos y en el mundo, le dio una lección a esa nación. En actos multitudinarios donde centenares de miles de estudiantes norteamericanos en el mundo se movilizaron en contra de las armas. Constituye esto después de los movimientos de integración encabezados por Martin Luther King, después de los movimientos del movimiento pro paz, después de los movimientos antibélicos. Este constituye esa de las grandes manifestaciones en donde se podría producir esos grandes virajes de la historia. Porque este es un movimiento impulsado por jóvenes con una capacidad de imaginación y de creatividad en la lucha política y con un nivel de emancipación de las estructuras tradicionales que ha energizado a los Estados Unidos y ha movilizado incluso a la inteligencia artística e intelectual de ese país. Lastimosamente, hay alguna gente aquí en Panamá que está acostumbrada a tuitear tonterías y que además son impulsadores del uso de las armas, estaban cuestionando con estadísticas inciertas y algunas veces sin sentido. Estados Unidos es el país donde los civiles más armas tienen y donde más masacres se han producido. Y muchos estados, en Texas, por ejemplo, usted puede conseguir un arma de guerra sin mayores problemas. Ese es el problema de los Estados Unidos. Pero además de eso, fíjese cómo reaccionó la Asociación de Rifles de los Estados Unidos, poderosa institución que pone y quita senadores. Ayer sale una encuesta de Sid Gallup. Quito la palabra Sid. De Gallup. No tiene nada que ver Sid Gallup. Gallup de los Estados Unidos, en donde dice que el tema de las armas no es de tanta importancia. Después de la movilización, y usted sabe que estos son bancos de datos que tienen las encuestas y que la van disparando. Ahora, si usted hace esa encuesta en Texas, probablemente. No sé cómo le hizo, no voy a cuestionar la metodología, pero me llama la atención que precisamente en el momento en que millones de gente se están movilizando, usted haga una encuesta. Usted debe esperar que se termine la encuesta, la movilización y todo el mundo regresa a su estado para ver el efecto. No, lo hacen precisamente y ayer la cadena Fox, que impulsa todo esto, el armamento, la venta de armas, es el gran negocio de grandes corporaciones. Si hay un hombre que ha sido un hombre opuesto a todo esto, es el Papa Francisco. Ha tenido incluso la publicidad que pasamos acá. Sí, Francisco ha sido una de las voces de mayor peso en el mundo en contra de esta venta de armas que constituye uno de los grandes negocios y que ha matado a la juventud.
la nieta de Martin Luther King, una hermosa niña, dijo, tengo un sueño. A have a dream. ¿Te recuerdas aquella frase de Martin Luther King ahí, precisamente ahí en Washington? De agosto del 63. Ella dijo, tengo un sueño de que enough is enough, suficiente es suficiente, pero además dijo, no más armas. O sea, la niña habló muy bien, pero lo que más me maravilló a mí era el encuentro entre jóvenes blancos, latinos y negros, que cuando hablaban los negros, los afroamericanos, los blancos lloraban. O sea, esa juventud sin prejuicios. Cuando hablaban los gays y las lesbianas, la juventud lloraba. O sea, esa sociedad sin prejuicios es una especie de inyección, de llamado de atención a la necesidad de cambios estructurales en la política del mundo. Bueno, préstenle el ojo a lo que está ocurriendo allí. Mientras, en España, se prendió Barcelona con la detención de Puigdemont y Puigdemont sigue siendo y jugando con el Reino de España. Yo apuesto a la unidad de España. Me parece que el independentismo, ese fraccionalismo a lo que impulsa, ha sido mal enfrentado por la dirección política española, comenzando con el presidente Rajoy, que no entiende lo que pide su electorado. Hay un desencuentro entre la dirección política española y los españoles. Y no hay la menor duda que han moderado la necesidad de cambios estructurales. Pero la vía del independentismo no es. Y creo que la detención en Alemania es bien peligrosa para él, porque si hay un país en la que lucha contra esas corrientes, es Alemania y su gobierno actualmente. De manera que está peligrosa la situación para ahí. Mientras en Perú, el caballero que llegó al poder no tiene ministros. No hay gabinete. No hay gabinete. Caiga el que caiga. Y se espera que en los próximos 15 días haya gabinete. Hay incertidumbre mientras crece la tensión y el pueblo se pronuncia por un gobierno, unas elecciones ya, y que no vaya nadie de lo que ha sido candidato en las pasadas elecciones. En Costa Rica, el proceso electoral se ha estrechado entre Fabricio Alvarado, del movimiento evangélico, locutor y cómico, y Carlos Alvarado, del partido oficialista, se ha estrechado. Las últimas encuestas demuestran una diferencia de 43 a 42, aunque a otras le dan a Fabricio una mayor ventaja de 5 a 7 puntos. Hay 15 a 17% de indecisos todavía en Costa Rica. Recuerde que las elecciones son precisamente este domingo de Pascua en Costa Rica. Ahí vamos a ver el camino que tomará Costa Rica, cualquiera de los dos. Vuelvo a asistirle, no es un camino que le va a ayudar a... Mientras, y por último, la guerra económica entra en una fase fundamental. Terminamos la semana, Fernando, con la caída vertiginosa del Dow Jones, que en los últimos 2 días, de jueves y viernes, perdió casi 1.100 puntos, equivalente más o menos a 4,5% de sus ganancias, lo cual son miles de millones de dólares que se perdieron allí. Y China, contestándole al señor Trump que de esta semana debiera definir qué es lo que va a hacer, dijo con firmeza que no le tiene miedo. Y la saga de las mujeres persiguiendo a Trump por relaciones sexuales allá llegó a su máximo. Nunca había visto yo en la historia de los Estados Unidos tan nivel de detalle en cuanto a la relación de un hombre con una mujer, hasta el punto de que la señora esta Tormenta dijo que el presidente, el señor Trump, había tenido sexo con ella sin protección, es decir, sin el uso del condón. Todo eso debate en los Estados Unidos mientras el mundo marcha aceleradamente a una confrontación global. Y nosotros, aquí, mirándonos el ombligo. Al regreso, vamos a hablar de lo que está pasando en Panamá. Me gustó lo que pasó hoy en el periódico de La Prensa y se los cuento. Además de hablarle un poco de la excelente participación que tuvo el Tribunal Electoral ayer con nosotros aquí. El sábado, sí. El sábado aquí con nosotros. Y otros temas. Así es, Katy Dolande. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Y empezamos por el principio. Siempre. Oiga, antes que nada, maestro, ayúdame aquí. Quisiera agradecerle al magistrado Eduardo Valdés Escoferi que me envió. Este es el código electoral. Este va a ser la Biblia. Todos ustedes que quieren ser candidatos, léanselo. y todos los periodistas deben leerse esto. Tiene de interesante, además de la ley completa, tiene las primeras páginas una historia de todos los procesos de cambios que ha sufrido la ley desde el 90 y
5. Aquí se lo digo, desde el 90 y... Aquí el texto, se lo digo aquí mismo, desde el 92 al 17, siendo la reforma del 2017 la reforma estructural más importante, la que crea una nueva cultura del proceso electoral. Y como nuevo, va a estremecer a mucha gente, se van a sorprender. Dice que en las guerras no mueren gente, pero siempre mueren. Dos, el presidente Varela arrancó hacia Amán, la capital de Jordania, a una visita de Estado. De allí volará a Roma a una reunión con los jóvenes universitarios 2018 y entiendo que por materia de seguridad se entrevistará con el Vaticano y por eso entiendo, porque nadie me ha explicado nada, se llevó al jefe de seguridad nuestro para que coordine con ellos. Eso es mi entendimiento, de la lectura que hago de los que iban allí. También felicito al diputado Pancho Alemán, que ayer asumió nuevamente la presidencia del Molirena. Se confirma la tendencia de que los partidos están en manos de los diputados. La crisis en la Asamblea afecta a todos los partidos y como consecuencia, señor presidente, hay una crisis política en el país. Tercero, quiero hablarles de la prensa, del periódico La Prensa. ¿Se acuerda que hablé del caso de Pandeportes? Y yo le sugería al periódico La Prensa que por qué no publicaba el fallo arbitral, que sea el laudo arbitral. El laudo arbitral. Y hoy el periódico La Prensa lo publica. Fíjese cómo lo hace. Maestro, aquí, a ver. Este es el titular. Esta es La Prensa en titular. Recuerde que el titular no lo hace el periodista que hace la noticia. Lo hace quienes quieren la intención de usar la noticia. Dice, piden anular fallo a favor de Condotti. Ese es el titular con que se llama adentro a un excelente trabajo periodístico que bajo el título Tribunal favorece a Condotti, que debió ser el titular de afuera, los periodistas Olmedo Rodríguez Campos y Carlos Alberto Vargas hacen lo que debieron hacer desde el principio, ¿no? Antes de entrar a investigar y decir que había habido un defalco y que había habido una, porque se estaba diciendo cosas sin dar el procedimiento completo, debieron decir primero que había un fallo. Y este fallo no es de hoy, este fallo es de octubre del 2016. Déjenme ayudar un poco a los señores periodistas de cosas que no están aquí. Con el respeto que siento por todos los periodistas de este país, al amigo Olmedo Rodríguez y a Carlos Vargas. Usted debe preguntarse, señores periodistas, ¿por qué el director de Pandeportes, Boc Arango, en los 4 años que estuvo en esa institución no presentó ninguna denuncia sobre este caso de Pandeportes? La primera cosa que debe preguntarse, porque esta denuncia la presenta este muchacho Mario Pérez. Él es el que presenta esta denuncia en septiembre del año pasado. Pero este fallo, este laudo, es de octubre del 16. Si no, será un año después del fallo, del laudo, que se presenta esta denuncia. Pero usted debe saber también que el Ministerio Público, con la autorización de la señora Procuradora General de la Nación, el fiscal de litigación de asuntos civiles, fíjese lo que usted dice, el fiscal de litigación de asuntos civiles participó en el proceso de litigación de este laudo arbitral. O sea, el Ministerio Público fue parte de este proceso que se aprobó en el año 16. O sea, falló. No que se aprobó, no. Eso es un fallo. Cuando usted va a un arbitraje, el gobierno estuvo representado allí por la firma Morgan y Morgan y llevaron sus peritos. Los peritos del gobierno fueron los mismos del Ministerio Público. Y, como dice muy bien la noticia, bien recogida el resumen del fallo, porque el que le entregó la información a la prensa, y tienen ellos el derecho a tener fuentes de información, le dio una información parcializada y la prensa buscó el fallo, el laudo, y lo publica hoy. Después de 10 días. Y el laudo dice exactamente lo que yo le he venido diciendo. Y ahora quedan las siguientes interrogantes. ¿Qué facultad tenía un fiscal, existiendo este fallo, como asunto resuelto, para detener a nadie en este proceso? Se lo dejo como tarea a los señores periodistas, pero además eran 2 casos, Colón y el juez de Colón,
el juez de Colón, juez o jueza, no recuerdo ahora mismo, frente a una solicitud del fiscal de Colón, no le concedió plazo, porque en 4 años y algo, el fiscal no había presentado absolutamente nada. Entonces ella le preguntó, bueno, ¿y para qué tú quieres Más tiempo. más tiempo si no estás haciendo? En Panamá era igual. Y ahí, al juez no le queda más, o juez, no sé quién es, no le queda más remedio que decir lo mismo. Si tú en 4 años no has pedido nada y tú fuiste parte del Ministerio Público de este arbitraje, entonces, ¿qué quedó como remedio? Cuando se niegan a pagar, ordenan una auditoría. Esa auditoría se entrega a la Fiscalía en marzo de este año. Y sobre esa fiscalía, sobre esa auditoría, perdón, el fiscal, a pesar de que el ministerio fue parte de este proceso judicial, ordena una conducción y ordena una detención. Aquí tengo a Javier Tejera y a Iván Arrocha y otra señora, no sé si están detenidos. Entonces ahora se aparece con la figura, y tienen el derecho a hacerlo, de una apelación a la Corte sobre este fallo, sobre este arbitraje. Ahora yo me pregunto, señora Procuradora, ¿qué razón jurídica tiene usted para detener a alguien cuando hay un fallo arbitral vigente que no solamente dice que no hubo una defraudación al Estado, sino que condena al Estado a pagar para que haya personas detenidas? Yo le quiero solicitar respetuosamente a la señora Procuradora que intervenga ante el fiscal y al ministerio, ¿cómo se llama este señor? Al defensor del pueblo, que solicite la excarcelación. Fíjese lo que me escribe un abogado especialista en temas penales. Dice: José, escuché sus comentarios sobre el tema de Pandeportes. En derecho penal, los hechos que los fiscales investigan no son antijurídicos, es decir, no son contrarios al derecho, ya que un tribunal arbitral decidió sobre su legalidad. Solo con el conocimiento de este laudo se rompe la estructura del delito por la falta del elemento antijurídico, y cualquier fiscal medianamente decente, esto me lo manda un amigo, yo no, debe archivar este expediente. Las responsabilidades penales y civiles de los que hayan participado en algo así quedarán abiertas al futuro. De eso he recibido cantidad de abogados, y hoy la prensa confirma lo que yo estoy diciendo, lo que yo dije. Había un fallo, un arbitraje que condena al gobierno a pagar 17 millones y algo, y que ese no fue objetado durante un año. Y cuando llega este nuevo caballero al Pandeporte, muy famoso por otras cosas, ¿qué dice? Pues? Él presenta una denuncia y la Contraloría, en un peritaje de esos típicos, va y mira y determina que el avance es menos que lo pagado, y entonces la diferencia es, no hay un análisis real de eso. O sea, cuando usted ve el análisis de auditoría de la Contraloría, es para reír, yo no sé si reírse, en realidad, porque cuando la gente está presa por esas cosas, los auditores debieran pensar, ¿no?, hacia dónde quieren ir. Y recuerden que los funcionarios públicos son responsables por lo que la ley le dice, y los auditores forenses deben presentar auditorías forenses y deben ser muy exquisitos en el estudio para evitar las malas interpretaciones y sesgar su análisis. Este elemento, ¿y qué saco yo de conclusión? La apelación a la Corte tiene la intención de liberar al fiscal que ordenó la detención de un delito que ha cometido, que es que estando vigente este fallo, él no podía detener a nadie. Ese es mi punto de vista, consultado con peritos. Pero me alegra mucho que se haya publicado esto, porque aquí tiene que haber un debate. En el momento en que nosotros estamos hablando
Es que el gobierno participó con sus expertos y con una firma de abogados como Morgan y Morgan, que no es cualquier... que es la firma. No, a mí me dijeron que pagaron con $500,000. Y que después se pusieron bravos porque perdieron. Y que el Ministerio Público era parte de este proceso. Ahora se vengan con estas cosas. Pero hay gente detenida. Hombre, yo creo que la Corte Suprema de Justicia. Además, el proceso de Colón. El juez negó con toda razón una extensión que no tenía sentido. Y no le queda más al de Panamá que de Chiriquí que negar eso, el que sea, que le toque eso. Porque hay un fallo en esto. Y la Corte debiera tener claro que nosotros tenemos que tener un respeto sobre la estructura jurídica del país. Fíjense que el periódico La Prensa de hoy, y que termino con esto con La Prensa, debajo, en un titular de esos inusitados de ellos, la institucionalidad frente al precipicio. No coincido con el análisis sesgado, pero en el intento de decir que hay una crisis estructural sí coincido. Porque aquí la culpa la quieren poner solo en la parte de la Asamblea Nacional. Creo que hay una crisis institucional en desarrollo. Y gran parte de esa crisis, señores de la prensa, se debe a la publicación de ustedes, de procesos que no se ciñen a la ley y de publicación que ustedes hacen al margen de la ley. Como por ejemplo, sacar información para condenar a gente con titulares y con gráficas que nosotros sabemos de dónde vienen. Sabemos quién es el correo entre el gobierno y la prensa. Hay un embajador que estaba en Italia que hace el correo. Me alegro mucho porque la prensa en general y la prensa en particular de Panamá es un elemento importante para el desarrollo. Igual que es el Panamérica, que es Crítica, que es la Estrella de Panamá, que es todos los medios de comunicación de este país. Creo que es quedado evidente ante el país que se ha cometido una injusticia. Y la forma de resolver una justicia es volver rápidamente. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a esperar que la Corte se pronuncie y mantienen a la gente presa? Porque no hay forma. Roto la estructura jurídica del proceso con el fallo. ¿Qué va a hacer la Corte ahora? Ahora la culpa la van a tener la Corte. ¿Por qué? Porque mientras se pronuncie, ¿por qué no liberan a la gente? ¿Por qué no reconocen el error? Porque ya la prensa lo reconoció. La prensa debió comenzar por este fallo. Porque así es que se debe comenzar la historia. Porque el fallo es anterior a todas las demás acciones. ¿Cómo usted puede contar una historia, Fernando, si no cuenta lo que pasó al principio? Y eso me trae a lo siguiente. Muchas cosas van a pasar esta semana y la próxima semana. Yo no sé si el presidente va o no a hacer un diálogo. Si no lo hace, él se atendrá a sus consecuencias. Eso es un problema de él y sus circunstancias y su estructura. Lo que yo sí sé es que si la justicia no se enseria y se atiene a lo que es jurídico, viable, y si el Ministerio Público no entiende que cuando se le presentan auditorías que no son forenses y actúa, está desmeritando el trabajo de los fiscales. Yo creo mucho en el trabajo de los fiscales cuando se apegan a la ley. Yo creo que hay que hacer todas las investigaciones. Pero la Corte, que es el controlador de la legalidad de lo que hace el Ministerio Público, debe actuar con firmeza en esto. Basta ya de... ¿qué pensará el mundo de Panamá? Que porque el gobierno participa en una arbitraje y cuando no me gusta, lo apelo. ¿Esto qué es? La Cámara de Comercio de Panamá debe pronunciarse sobre esto, la estructura. Dejemos de estar jugando al juego político. Entonces, les pido que liberen a la gente y sigan ustedes en ese relajo. Ojalá la Corte se pronuncie rápidamente sobre este tema. Y creo que los jueces recibirán el apoyo de la ciudadanía en la medida en que respalden la legalidad. Nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada. Cuando yo hablé de esto, mucha gente pensaba que yo les mostré los documentos. Normalmente cuando yo hablo de estos temas, yo tengo que tener el documento que respalde eso. ¿Se acuerdan que yo se lo muestré aquí? Lo tengo conmigo. Pero yo iba a hablar de ese tema, pero como la prensa publicó esto, y me parece excelente el trabajo periodístico de lo que está dentro. Lo que está mal es el titular, porque el titular tenía una intención. Defender a los fiscales que cometieron una barbaridad jurídica. Pero bueno, y además meten un editorial extenso, que es la posición del periódico y los dueños del periódico, porque dice Bobby Ayman que la prensa no tiene dueño, que los dueños son todos los accionistas. En realidad, Bobby sabe perfectamente, igual que yo,
que los dueños de la prensa, los dueños, son los que menos deciden lo que está pasando en ese periódico. Ahí no hay ninguna democracia de nada, igual que no hay en ningún medio. O sea, la dinámica de los medios, mi querido Bobby, no tiene nada que ver con los accionistas. Los dueños de la prensa son los que están en esa estructura. Y quienes organizan eso son los que están arriba en el poder, en la cúpula. Los enlaces. Panamá es pequeño. Yo creo en los medios de comunicación. Es más, de hecho, le estaba comentando a Fernández, voy a terminar aquí. Yo tengo aquí conmigo, de la prensa también. Mañana lo voy a hablar. Una entrevista que le hicieron a un caballero, no, este no es, a un caballero, ¿cómo que te diga que se llama el abogado? Aquí está. Francisco Carrera. Mañana voy a hablar sobre él. Francisco Carrera. Una entrevista que hizo Flor Mirachi. Le iba a comentar, porque yo leí este fin de semana todo esto. Y me llamó la atención profundamente el grado exquisito de ignorancia que este caballero tiene sobre el tema de la educación sexual y su alto nivel de prejuicio. Y cómo él dice que él le pone $5,000 de su plata, dice él, a una organización y nadie fiscaliza cómo se manejan esos fondos. ¿Dios santo de qué? Todas esas cosas yo se lo voy a explicar porque esto es lo que nos está haciendo daño. Nosotros necesitamos un debate serio, sí, serio, científico, y respetando todas las posiciones de todos, a los que se oponen, a los materiales, todo hay que respetarlo, pero tenemos que hacerlo en el marco de un solo interés. Hoy, el Panamá América de hoy reitera la elevada tasa de embarazos de nuestras niñas. Y seguimos nosotros embebidos en una discusión infructuosa. Pero eso lo voy a hacer mañana. Hoy quiero señalarle que lo que le expliqué sobre Pandeporte era exactamente así. Y quiero señalarle a la prensa que debió comenzar por allí. Y después las otras arandelas. Sería bueno que cuando le manden información las verifiquen, porque va a venir mucho debate. Estoy esperando qué va a pasar con el magistrado Abel Zamorano y su solicitud de imputación. Cuando la Corte dijo que con una acusación, con una presentación ya había una acusación, yo no entiendo, a veces mi capacidad intelectual sobrepasa el escenario real. Entonces tengo que llenarme de mucha pausa y consultar mucho para poder conversar con ustedes. Les dejo todas esas inquietudes. Y sobre todo hoy, arrancando esta semana mayor, piense un poco en el país y enseriemos un poco los planteamientos que hacemos en público. ¿Les parece?